Profe, buenas. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Estaba dándole entrada a cada uno, tomando asistencia. ¿Cómo está? Bien, sí señor, ¿y ustedes? Bueno, empecemos. Chicos, me alegra. Alcancé a dar esto el viernes, la formulita para ángulo entre dos vectores. No, señora. Era, profe. Vimos fue producto punto. Sí. Quedamos ahí en producto punto, que el producto punto da como resultado un escalar. E hicimos ejemplos, y que cómo se calcula el producto punto multiplicando las componentes i con i, j con j, y sumando i o restando según sea el caso de los signos. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces, ángulo entre dos vectores. Vamos a ver qué es eso de ángulo entre dos vectores. Bueno, entonces, si usted tiene dos vectores cualesquiera y quiere ver el ángulo que se forma entre ellos, presten atención aquí a la gráfica. Entonces, tenemos aquí el plano cartesiano. XY. Y voy a pintar dos vectores en el primer cuadrante, no importa en qué cuadrante estén. A ver, un momento, por favor. Entonces, voy a pintarlo en dos. Entonces tengo acá este primer vector que lo voy a llamar U. Y voy a llamar este segundo vector, lo voy a llamar V. Vector V. Entonces, el ángulo que se forma entre ellos, este angulito, que lo voy a llamar alfa, en cambio el ángulo director lo estaba llamando con teta, con la letra griega teta, se encuentra con la siguiente formulita, coseno. Entonces, ángulo entre dos vectores, en este caso U y B, ángulo entre dos vectores. Y la formulita es que coseno de alfa es igual a el producto punto de los vectores, es decir, en este caso U punto B, sobre el producto de sus magnitudes. Sobre el producto de sus magnitudes, y así se encuentra el ángulo entre dos vectores. Multiplico, hago el producto punto entre ellos, le saco la magnitud a cada uno de ellos, aplico esta formulita, y como quiero encontrar alfa, y ese alfa está acompañada de una función trigonométrica, en este caso coseno, entonces, ¿qué hago en la calculadora para encontrar alfa? Pues simplemente shift coseno de este cociente, y eso es todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver. Encuentre el ángulo
encuentre el ángulo entre los dos vectores y les voy a dar los vectores. Ángulo M, el ángulo M es 3i menos 4j, 3i menos 4j, y el vector h es 5i más 12j. 5i más 12j. Bueno, por favor grafiquen esos vectores en el plano cartesiano, dibujen el angulito y empiecen a hacerlo mientras que me pongo a recargar un momentico acá los marcadores. Por favor, encuentren producto punto entre los vectores, magnitud de cada uno de ellos, el dibujito en el plano cartesiano y me van colaborando con esas cositas. Listo, profe. Bien, listos. ¿Les dio M.H menos 33? Sí, señora. Señora. Bien, Sí, señora. bien, listo.
es 3 por 5, 15, más menos 4 por 12, menos 48. 15 menos 48 me da menos 33. Listo, tengo ahí pendiente ese producto punto. Ahora, magnitud de M es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, perdón, más menos 4 al cuadrado. Eso me da 16, 25, raíz de 25 exactamente me da 5. Esta raíz da 5. Y la magnitud del vector h sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, 144 más 25, 169, ¿sí? Y eso me da 25 más 144 y raíz de eso. 13. 13, 169, sí, 13. Muy bien. Entonces, la formulita dice lo siguiente, que coseno de alfa es igual al producto punto que me había dado menos 33 sobre 5 por 13. 5 por 13. Por lo tanto, alfa es igual a coseno a la menos 1 de menos 33 sobre 5 por 13. Recuerde que la calculadora debe estar en modo D, en grados. ¿Y eso cuánto les da, chicos? A ver, yo saco acá mi calculadora. ¿Cuánto les dio? 120.51. Muy bien. Alfa es igual a 120, ¿qué? 51. Ajá, 51 grados. No se les olvide ponerme la unidad de medida. Les dije que se las iba a aceptar en grados. 120,51. 120,51. Y de esa manera se encuentra el ángulo entre dos vectores. Es aplicar esta fórmula, saberme la formulita. Producto punto entre los vectores sobre el producto de sus magnitudes. Bueno, existen en el plano unos vectores que son muy trabajados, que son los vectores ortogonales. Ojo, definición de vector ortogonal. Y vectores paralelos. Son muy conocidos en el plano cartesiano. Los vectores ortogonales, así se llaman, ese es el nombre, ortogonales. Lo que pasa es que algunos le dicen vectores perpendiculares. La palabra ortogonalidad es sinónima de perpendicularidad. Entonces, hay una definición formal de cuando dos vectores son perpendiculares y hay un teorema que me ayuda de una manera más fácil a mirar si son perpendiculares u ortogonales. Entonces, la definición formal de dos vectores ortogonales es la siguiente. Dos vectores son ortogonales si y solo si el ángulo que se forma entre ellos, alfa, el ángulo que se forma entre ellos es de pi medios. Pi medios es 90 grados. Esa es la definición formal de dos vectores ortogonales. Vuelvo y la digo, dos vectores son ortogonales si y solo si el ángulo que se forma entre ellos es 90 grados o pi medios. Entonces, tenemos la misma noción que tenemos desde siempre. Miren, tengo acá mi vector, este vector y este vector. Entonces, este vector es ortogonal a él si el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. ¿Listo? Pero hay un teorema porque yo les puedo decir, demuestre si los siguientes vectores son ortogonales. Entonces, ¿usted qué haría hasta ahora con lo que le he dado? Ah, bueno, la profe dijo que dos vectores son ortogonales sí, solo si el ángulo que se forma entre ellos es pi medios. Pues entonces apliquemos la formulita, esta que acabo de ver, a ver si ese ángulo
entre ellos es 90 grados. Entonces, por ejemplo, M y H no son perpendiculares. Miren, me dio 120,51. Entonces, esos vectores no son ortogonales. Pero entonces yo perdería, entre comillas, tiempo, porque hasta que yo haga el producto punto, hasta que yo haga las magnitudes, hasta que haga el cociente de todo eso y le haga shift coseno, pues ahí perdemos un poquito de tiempo. Hay un teorema que me facilita el proceso y ese teorema dice lo siguiente: dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es 0. Listo. Solamente con ese pedacito yo ya sé si son o no son ortogonales. Ojo, vuelvo y digo, el teorema: dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es igual a 0. Entonces, pongamos un poquito de matemática básica y miremos lo que yo estoy diciendo. Si yo les estoy diciendo, chicos, mírenme acá, si yo estoy diciendo que este producto es 0, 0 sobre algo, ¿cuánto da? Cero. 0. Y ahora, por favor, tienen ahí la calculadora. Shift coseno de 0, ¿cuánto les da? A ver. Shift coseno de 0. 90. Profe, pero ahí no sería coseno a la menos 1, o estoy Eso, mal. shift coseno. Coseno a la Sí, menos sí, sí, 1 sí. es shift coseno. Entonces, miren, acabamos de comprobar. Vuelvo y les digo para los que no estaban ahí como pendientes. Si a mí un producto da 0, entonces voy a reemplazarlo en la formulita. Miren acá. Supongamos que aquí me dio 0. 0 sobre algo me da 0. Porque si el numerador es 0, no importa lo que esté en el denominador, eso lo anula, eso es 0. Y si hacemos en la calculadora coseno a la menos 1 o shift coseno de 0, la calculadora les bota 90 grados. Entonces, por eso es el teorema. Solamente mirando el producto punto entre dos vectores, yo sé que estos vectores son o no son ortogonales, por teorema. Entonces, aprendas en el teorema. Dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es 0. Si me da 0, al aplicar la fórmula me da 90 grados. Bien, vectores ortogonales, acuérdense, vectores ortogonales. Bueno, y también existen unos vectores en el cálculo cartesiano que son los vectores paralelos. Pero por favor, estamos hablando aquí de vectores. Ojo, chicos, tenemos la idea, y es una idea fundamentada en la teoría, es verdad, que si dos rectas, ojo, estoy hablando de rectas, son paralelas, sí, solo sí, nunca se encuentran. Por más que se prolonguen, nunca se encuentran. Eso es lo que tenemos de definición de rectas. Pero ahora yo estoy hablando es de vectores. Chicos, de vectores. Entonces, escuchen, por favor, la definición de vectores paralelos. Se las leo formalmente. Dos vectores son paralelos si, solo si, el ángulo entre ellos es 0 grados o 180 grados. ¿Escucharon muy bien la definición? Dos vectores son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Pi es 180 grados. Si el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados. Ojo, aquí nos vamos a quitar la idea de la cabeza de esto, miren, de que estos son vectores paralelos. No. En vectores, la definición está dada así. Y voy a hacer
mi dibujito acá. Voy a mostrarles con mis marcadores. Tengo este vector rojo y este vector negro. Entonces, por la definición, se dice lo siguiente. Este vector es paralelo a este, si cumple alguna de las dos siguientes condiciones. Si el ángulo entre ellos es 180 grados, y miren, les estoy formando ahí el ángulo de 180 grados, mírenlo. ¿Listo? Si el ángulo entre ellos es 180 grados, y presten atención y mírenme muy bien el computador y acá mis manos. O si el ángulo entre ellos es 0 grados. Para que dos vectores tengan ángulo de 0 grados entre ellos, es porque uno está encima del otro. Mírenlos acá. No es que sean iguales, no. Este puede ser un poquito más largo. Voy a ponerlo acá un poquitico más largo. Magnitudes distintas. Miren, chicos. Si el ángulo entre ellos es 0 grados, es porque la figura en el plano cartesiano está así, uno encima del otro. Por ejemplo, 3,0 y 9,0. Esos dos vectores están uno encima del otro. Lo que pasa es que uno es más largo que el otro, pero uno está encima del otro. Y si uno está encima de otro o uno cae encima del otro, les pregunto, muchachos, ¿será que el ángulo acá entre ellos, miren este pedacito que yo les estoy mostrando acá, es 0 grados? No, señora. Pues debería ser, ¿no, profe? Claro, miren. Sí, es cero porque él encima del otro. Porque no está bien, no Que está nos está haciendo una moviendo. abertura. Les pongo un ejemplo acá en el tablero. Ajá. La definición dice lo siguiente. Miren. Les doy el vector 2,0. Para no irme tan lejos. 2,0. Aquí está 2,0. ¿Sí o no? 2,0. Sí, señora. Listo. Le voy a poner una letrica ahí. M. Vector M. Y ahora dibújenme, o les voy a dibujar aquí en el tablero, el vector 4,0. 4,0. Miren. Hasta me lo puse con los colores del marcador. Vector H. Muchachos, ese vector negro que tengo ahí, 2,0, y el vector 4,0, ¿será que se movieron del eje X? No. No. No, están sobre el eje X. No, bueno, no lo miren tanto que está sobre el eje X. Ojo, uno está encima del otro. Uno está encima del otro. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0. Profe, pero Diferente. nunca. Chicos, si yo les hubiera puesto H acá, miren, ahí sí el ángulo entre ellos sería este. Pero como uno está encima del otro, esos dos vectores, su ángulo entre ellos, ojo, su ángulo entre ellos, alfa, yo no estoy hablando de teta. Teta es el ángulo director de cada uno de ellos. Pero el ángulo entre ellos, si uno está encima del otro, pues no hay movimiento, ¿no ves que no hay giro? No hay giro. Uno está encima del otro, por lo tanto, estos dos vectores se dicen que son paralelos. Esa es la definición que hay en vectores. Dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 grados o 180 grados. Es decir, si uno está opuesto al otro. ¿Me Uno dicen negativo y la uno definición? positivo. ¿Ah? Señora. ¿Me hice entender la definición, chicos? Sí, Señora. señora. Profe, una pregunta. Nunca va a tener nada que ver el largo, pues el tamaño del vector, No, ¿cierto? no tiene nada que ver. No. Por eso yo te dije, uno es más largo que el otro. Bueno, la magnitud se llama eso. El largo se llama magnitud. Lo que mide el vector. Bien. Pilas, porque es que hay chicos que a veces se confunden con paralelismo.
Dos líneas son paralelas y por más que se prolonguen, nunca se tocan. Pero es que yo no estoy hablando acá de líneas paralelas, sino de vectores. Y la definición de vector es esa. Dos vectores son paralelos, sí, dos puntos. El ángulo entre ellos es 180 grados, es decir, el opuesto el uno al otro. O si el ángulo entre ellos es 0 grados. Bien, esa es la definición. Pero también hay un teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Dos vectores son paralelos si y solo si uno es múltiplo del otro. Escuchen. Si y solo si uno es múltiplo escalar del otro. Y ustedes saben que es ser múltiplo, o sea, las tablas de multiplicación. Eso es lo único que se tienen que saber. Entonces voy a hacer un ejemplo acá en el tablero. Según lo que acabo de dar, según lo que acabé de decir, de paralelo. Verifique si los siguientes vectores son paralelos. Eso es lo que le están pidiendo. Usted tiene dos maneras de comprobar. O aplicando la definición o aplicando el teorema, la que quiera. Si se va por la definición, ¿qué operación aplicarían? A ver si me lo están entendiendo. Si se van por la definición, la que el ángulo es 180 o 0, ¿cómo lo harían si se van por la definición? ¿Profe, podría repetir el ejercicio, por favor? Yo les doy dos vectores y le digo, miren a ver si estos dos vectores son paralelos. Les doy las coordenadas. A ver, les voy a dar las coordenadas. Vector M es 3, menos 4. 3, menos 4. Y vector T es 3/4, menos 1. 3/4, menos 1. La pregunta es, ¿cómo harían este ejercicio? Si lo hacen por definición, ¿qué aplican? Si lo hacen por teorema, ¿qué aplican? Entonces, ¿qué harían si lo hacen por definición? ¿Qué harían con los vectores? A ver. Graficar. ¿Cómo, Daniela? A ver, vuelvo y Profe, digo la ella dijo definición. que graficar. Graficar, no. Si es por Vuelvo y definición. les digo la definición. Dos vectores son paralelos si, solo si el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados. Entonces, ¿qué harían para mirar si el ángulo entre M y T es 0 o 180 grados? ¿Qué harían? Aplicarlo de producto punto a producto escalar. Exactamente, Daniela, muy bien. Acabé ahorita iniciando la clasecita, iniciando la clase, les di una formulita, miren, coseno de alfa es igual al producto punto entre los vectores, en este caso sería m punto t, sobre la magnitud de m por la magnitud de t. Entonces, muchos se pueden ir por ese lado. Entonces, si cuando usted aplica la formulita le da 0 o le da 180 grados en la calculadora, ¿qué concluyo? Que los vectores, ¿cómo son? Paralelos. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar? Es que se me cayó un momentico el internet y me quedé como... Por definición, dos vectores son paralelos si, solo si el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados. Entonces, si me voy por esa definición, yo para comprobar que estos dos vectores realmente son paralelos, pues aplico la formulita que vimos iniciando la clase. Entonces, ¿qué haría? Producto punto 3 por 3/4 más menos 4 por menos 1, luego le saco la magnitud a m, luego le saco la magnitud a t,
Luego aplico la fórmula alfa igual a coseno a la menos 1 del producto punto sobre las magnitudes, el producto de las magnitudes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, sí, señora, ya. Gracias. Pero mire que me puse a sudar cuando me puse a hacer todo ese larguero. ¿Sí ve que es largo? Porque tengo Sí. que multiplicar este con este, sumar magnitud de uno, magnitud de otro, aprenda la calculadora, chip, coseno, ta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Pero Sí, hay señora. un teorema que dice lo siguiente, que es un poquito más corto. Si usted comprueba que un vector es múltiplo del otro, concluye que los vectores son paralelos. Entonces lo voy a hacer por ese lado. No voy a hacer esto. Usted ahorita en su casa, si quiere, compruebe por ese lado de la formulita, compruébelo a ver si es verdad que da lo que va a dar ahorita. O sea, usted lo comprueba luego. Yo lo voy a hacer por el teorema. El teorema dice que si un vector es paralelo al otro, es decir, voy a demostrar lo siguiente, que M, vector M, es igual a K veces T. Si usted comprueba esto que tengo acá, ya con esto basta y es suficiente para demostrar que son paralelos. Usted se estará preguntando, profe, pero ¿quién es K? K es un número real, K es un número. Profe, es que usted puso primero la M y luego la T, ¿y por qué no puso primero la T y luego la M? No pasa nada porque el orden de los vectores no altera el resultado. Entonces, si usted comprueba que esto que yo estoy escribiendo acá es que un vector es múltiplo escalar del otro. Eso se llama múltiplo escalar, que usted va a encontrar un escalar que al multiplicar por otro me da el vector. ¿Me hice entender, chicos? Sí. Ok, entonces, chicos, voy a hacer álgebra de la barata. De la más barata que existe en el mercado, voy a Ay, reemplazar. profe. Voy a reemplazar lo que tengo aquí escrito con color rojo. Voy a reemplazar, simplemente voy a hacer eso. Miren, ¿quién es M? Entonces, listo, M es 3, menos 4. Y dice que eso es igual a K. Yo no sé cuánto vale K. Eso es lo que quiere encontrar. K por 3/4, menos 1. Algebrita de la barata. Reemplacé. No he hecho absolutamente nada. Voy a hacer distributiva porque cuando usted tiene un número multiplicado por un vector, ¿qué hace este número? Le distribuye, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo. Entonces, el lado izquierdo déjelo quieto. 3, menos 4 va a ser igual a 3/4 K, menos K. ¿Vamos bien? Multipliqué K por el vector. Pin. Pin. Sí, profe, está bien. Ok. Pregunta del millón. Acá hay un signo igual. Lo que está diciendo, lo que tengo escrito ahí, es que este vector es igual a este vector. ¿Y cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales cuando tienen los mismos elementos en las mismas posiciones. ¿A qué le recuerdan eso? ¿Matrices? Bueno, muy bien, matrices. Dos matrices son iguales si tienen los mismos elementos en las mismas posiciones. ¿Qué les dije el viernes o hace 8 días, no me acuerdo, que los vectores eran matrices? ¿Se acuerdan? Un vector es una matriz. Miren, una matriz fila, tamaño 1×2. Sí. Tamaño 1×2. Lo que pasa es que lo vemos como una cosa diferente, pero un vector es una matriz. Bueno, entonces, chicos, se me va a acabar, entramos inmediatamente, falta un minutico. ¿Dos vectores son iguales? Sí. La componente ni es igual a la componente ni.
Y la componente en J es igual a la componente en J. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una igualación de componentes.